muchos los temas de actualidad que tenemos que preguntarle hoy a nuestro invitado. Él es uno de los diputados más veteranos del PP en el Congreso, es salmantino y además es miembro del comité organizador del Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebra el viernes y el sábado en Sevilla para nombrar a Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP en sustitución de Pablo Casado. José Antonio Bermúdez Castro, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme y por compartir con profesionales de primer nivel este rato en esta televisión. Bueno, pues muchas gracias. ¿Le preocupa al comité organizador del Partido Popular que Alfonso Fernández Mañueco no vaya a la cita de Sevilla investido como presidente? Bueno, es que eso no depende del Partido Popular, depende del presidente de las Cortes, que es quien debe de fijar la fecha del debate de investidura. Lo importante es que se ha llegado a un acuerdo público, transparente, basado en tres ejes. Por un lado, un acuerdo programático. No estamos hablando solamente de una estructura de gobierno, estamos hablando de un acuerdo en base a 11 ejes de gobierno y más de 30 acciones concretas. Por lo tanto, ese es el programa que se va a desarrollar a lo largo de una legislatura. Un programa también sobre la estructura del Gobierno, en el cual Vox va a tener 3 consejeros y un vicepresidente, y el presidente, la portavocía y 7 consejerías, el Partido Popular, y un acuerdo que también se ha trasladado para dar estabilidad a las Cortes, a la mesa de las Cortes de Castilla y León. A partir de ahí, lo importante es ¿para qué? ¿Para qué se ha llegado a ese acuerdo? ¿Y para qué? Es para desarrollar un programa que es plenamente compatible con las políticas que ha venido desarrollando el Partido Popular. Un programa que recoge el respeto a la España constitucional, el respeto a los Estados y autonomías, al principio de igualdad entre españoles, por supuesto, el principio de igualdad entre hombre y mujer para alcanzar la igualdad no solo legal, la igualdad real, y también el reconocimiento de la importancia que tiene nuestra pertenencia a la Unión Europea y a las políticas de la Unión Europea que se pueden desarrollar fundamentalmente en materia agrícola y ganadera, como lo tenemos en Castilla y León. Un programa también para preservar la calidad de los servicios sociales en Castilla y León. No olvidemos que la Junta de Castilla y León, si se ha caracterizado por algo, es por liderar muchas de esas políticas sociales, ser puntero en educación, en dependencia, y son las que hay que seguir preservando. Eso es lo importante. A partir de ahí, se decía, quedan flecos. Bien, hay un candidato, que nadie lo dude, la señora Sánchez del Partido Socialista lo sabe, el presidente de las Cortes hizo una ronda y ha propuesto un candidato, que es Alfonso Fernández Mañueco. Y ahora lo único que queda por decidir es cuándo va a ser la fecha de la investidura. Pero eso no depende del Partido Popular, depende del presidente de las Cortes. Depende del presidente de las Cortes. ¿Y a qué cree que se debe? Yo no sé si en el Partido Popular se está especulando de que sea posiblemente Santiago Abascal el que quiera que se llegue al Congreso de Sevilla sin esta conformación de gobierno, precisamente para que se hable de Vox en ese Congreso. Ya, pero eso no me lo tendría que preguntar a mí. Bueno, yo le pregunto lo que opina el Partido preguntar Popular al presidente de la Corte. Yo creo que si el acuerdo se ha cerrado, si lo importante no es solo con quién para dar estabilidad, porque es el mandato de pacto de los castellano-leoneses, sino para qué, lo importante es que cuanto antes se produzca la investidura. No creo que hay ninguna necesidad de demorarlo más. Pero tengo que decir que el Gobierno de Castilla y León está funcionando. Es decir, está en funciones, pero sigue gobernando. Quiero decir que en este momento no hay un vacío. O sea que, en fin, esperemos que sea pronto. Es al presidente de las Cortes de Castilla y León a quien le corresponde y le compete decidir la fecha, y yo tengo que respetarlo. Pero vuelvo a reiterar, esperemos que esos flecos del que se hablaba se cierren cuanto antes, y yo desde luego confío mucho en que en la buena mano, el buen hacer de Alfonso Fernández Mañueco para cerrar cuanto antes esos pequeños flecos que pudiera haber. En cualquier caso, en esta importante cita que tienen ustedes el viernes y el sábado, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, debe fijar una estrategia de cuál tiene que ser su relación, la relación del Partido Popular con Vox, y más teniendo en cuenta, bueno, que estamos cerca, más o menos cerca de unas próximas elecciones en Andalucía, las municipales. Se tiene que definir. Yo creo que lo que nosotros tenemos que recuperar es al mejor Partido Popular, hacernos más reconocibles ante los electores, y del Partido Popular lo que tenemos que hacer es que ese Congreso sea un éxito, y además de ese Congreso algo mucho más importante, que el Partido Popular vuelva a ser el referente político fundamental para la mayoría de españoles. Por lo tanto, nosotros lo que queremos y estamos trabajando. Caso, ¿cómo se consigue? Pues no solamente cuestión de un líder, de una persona, sino de todo el partido. ¿Qué tiene que hacer el partido? Bueno, bien, nosotros queremos que de ese Congreso salga un Partido Popular más fuerte, más unido, más cohesionado,
se está suscitando muchísima ilusión en el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Hay que tener en cuenta de que es una candidatura impulsada por todos los presidentes autonómicos del partido, los de gobierno y los que están en la oposición, pero que es una candidatura que ha sido refrendada por los avales de los militantes, por una votación de los militantes que además con una inmensa mayoría de militantes que fueron a votar ilusionados por el liderazgo y la figura de Alberto Núñez Feijóo para recuperar, vuelvo a reiterar, el mejor PP. De ese Congreso tiene que salir un partido unido y ganador para quitar cuanto antes a Sánchez. Y el Partido Popular tiene que dar las dos cosas, porque España lo está necesitando. Hoy en varios medios de comunicación digitales publicaban, según fuentes del Partido Popular, que el partido en este Congreso, lo leo textualmente, ahora va a hacer un homenaje a la refundación del partido, porque hay que volver al inicio y más cuando te equivocas en el camino. ¿En qué momento se equivocó el Partido Popular? Vamos a ver, se dice mucho que los políticos pecamos de soberbia y pensamos que todo lo hacemos bien. Pues lógicamente, igual que en la vida de las personas, la vida de los partidos, pues hay momentos mejores y momentos peores. A veces acierta más, a veces acierta menos. Pero yo sí tengo que decir una cosa, y es que el Partido Popular, que es un partido de gobierno, siempre que gobernamos España avanza. Cuando gobiernan otros retrocede. Y además podremos ganar o perder elecciones, pero siempre entregamos una España mejor que la que recibimos. Y eso no la puede decir todo el mundo. A partir de ahí, nuestro objetivo es mejorar, porque yo creo que mejorar es el más amplio espacio de que disponen las personas, las organizaciones, y intentar que de este Congreso salga, reitero, un partido más cohesionado, más unido y que sea capaz de ofrecer a los españoles la alternativa que están necesitando. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo representa algo muy importante en un momento de inestabilidad y de crisis como el que estamos viviendo. Es la seguridad, es la moderación, la capacidad de gestión, la experiencia. Y eso es muy importante. Alberto Núñez Feijóo ha conseguido unir al centro derecha a través de las urnas en Galicia. Ha conseguido 4 mayorías absolutas consecutivas y eso solamente está al alcance de los mejores. Y ha conseguido algo muy importante, que es construir una Galicia mejor. Eso lo reconocen todos los gallegos. Y lo que quiere es aspirar a una España mejor. Pero se voy a hacer de otra forma. Bueno, a ver si de forma más suave consigo que me responda. ¿Cómo tiene que ser el nuevo Partido Popular que salga el sábado de Sevilla? ¿Más centralizado, como quería Pablo Casado, que todo pasara por Génova? ¿O dando más autonomía y más libertad a los territorios, a los varones? Bueno, yo creo que lo explicaba el presidente del comité organizador del Congreso, Esteban González Pons, esta mañana en rueda de prensa. Yo creo que hay que buscar la centralidad, es decir, centrarnos en dar solución a los problemas de los españoles, y la transversalidad, es decir, intentar aspirar a representar al mayor número de españoles. Y para eso hay que ser un partido fuerte, pero también un partido plural. Es decir, que pueda ser transversal a nivel territorial, transversal en el ámbito social y también en el ámbito generacional. Eso es lo que nosotros aspiramos, volver a representar a esa mayoría de españoles y representar esa alternativa que los españoles están necesitando. Es verdad que Alberto Núñez Feijóo es muy hermético con todos los nombramientos. Los compañeros de Galicia nos dicen que nunca se ha filtrado nada cuando daba a los nombres de los consejeros ahí en la Xunta. Pero nosotros tenemos que hacer quinielas y ya las estamos haciendo. De hecho, en muchos lugares, en muchos medios de comunicación, se dice que el PP va a recuperar a la vieja guardia del Partido Popular, que de alguna forma fue denostada por Pablo Casado, donde parecía que en Génova había más gente de nuevas generaciones y gente con inexperiencia política que con experiencia. ¿Cree usted que lo va a hacer, que Núñez Feijóo va a tirar de gente de peso para recuperar, digamos, esa credibilidad del partido? Yo no seré quien le dé ningún consejo a quien va a ser el futuro presidente del Partido Popular, y estoy seguro que de ese Congreso no solamente saldrá un liderazgo consolidado, sino también saldrá un gran equipo que acompañará a Alberto Núñez Feijóo en estos meses por delante, en un camino que nos va a llevar a un horizonte electoral muy importante, en el que espero que el Partido Popular vuelva a ser el partido ganador, que vuelvo a reiterar que creo que merecen los españoles, para enderezar el rumbo de la situación que vive España, que es una situación realmente muy negativa, en el que hay mucha gente que está pasando muchísimas dificultades y que en muchas ocasiones el Gobierno no es capaz de reaccionar a tiempo, tomando medidas, porque estamos ante un Gobierno dividido, lo estamos viendo todos los días, que nació por un mero reparto de sillones, pero que no hay un proyecto común.
Y eso se nota todos los días en el Congreso y eso se nota en las grandes contradicciones que existen entre los dos partidos que conforman el actual Gobierno de España. Y que usted sea miembro de este comité organizador, ¿nos puede dar una pista de que pueda asumir una mayor responsabilidad de cara a esta nueva etapa? Yo ya estoy asumiendo una responsabilidad que es el mayor honor que puede tener una persona, que es gozar de la confianza de las personas de tu provincia, de los salmantinos. Para mí es el mayor honor, el mayor regalo que me han podido dar, el poder haber representado desde hace tantos años a los salmantinos. Y en este momento estoy ocupando un puesto de responsabilidad, como es la presidencia de la Comisión de Defensa en el Congreso, que realmente en una situación muy complicada, pues espero estar a la altura del momento en que lamentablemente estamos viviendo por la brutal agresión que se ha producido por Putin, que no de los rusos, por parte de un sátrapa como Putin a Ucrania. ¿Qué debería pasar con el escaño de Teodoro García Egea y de Pablo Casado después de estas semanas tan convulsas? ¿Qué es lo mejor para el partido? Bueno, yo creo que se ha dicho perfectamente. Por parte de Feijóo, el partido tiene que construirse y reforzarse por adición. Es decir, son personas, en el Partido Popular no sobra nadie. Estamos en una nueva etapa, no niego que hemos pasado momentos de dificultad, pero el partido ha reaccionado. Y en este momento pues vamos a llevar una propuesta homogénea al Congreso, incluso avalada por el propio Pablo Casado, que es el primero en que avaló también como presidente a Alberto Núñez Feijóo. Y a partir de ahí, pues en el Congreso de los Diputados pues no sobra nadie, todos somos necesarios para conformar esa alternativa en base a los debates, a las iniciativas que tendremos que presentar hasta que haya elecciones generales. Y entre esos diputados pues estará Pablo Casado y Teodoro García Egea, si ellos quieren. Pero esa decisión no me corresponde a mí, le corresponderá en todo caso a ellos. ¿Y veremos la imagen de José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado, Alberto Núñez Feijóo juntos? Sí. ¿Esa foto va a existir? Sí, esa foto existirá en la medida en que, de acuerdo con el programa del Congreso, el viernes por la tarde se hará un recuerdo a lo que fue la refundación del partido, del centro-derecha, del inicio de ese gran partido de centro-derecha que se produjo en Sevilla en el año 1990 y, de hecho, este Congreso, en homenaje justamente a ese momento, se va a celebrar en la misma provincia, en la misma ciudad, Sevilla, en el mismo recinto que fue la feria y el mismo día, el 1 de abril. Y allí estarán José María Aznar, estarán Mariano Rajoy, dos presidentes de gobierno, y estará también Pablo Casado. Y Alberto Núñez Feijóo dará continuidad a esa historia del partido. Vamos a hablar del anuncio de hoy de ese paquete de medidas del Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. ¿La van a apoyar como les imploraba hoy el presidente Sánchez? Hemos escuchado esta mañana a Cuca Gamarra, decía vamos a estudiarlas, sin embargo Alberto Núñez Feijóo ha sido más crítico con estas medidas. Bueno, si me permite, solo un inciso. Vamos a ver. Cuca Gamarra lo que nos ha dicho es que antes de saber si se apoya este Real Decreto, necesitamos conocer exactamente todas las medidas del Real Decreto y no nos han pasado ni siquiera el borrador. A partir de ahí, nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro. Siempre lo estamos. Cuando se habla de diálogo y de pacto, yo tengo que recordar que el Partido Popular, desde el inicio de esta legislatura, lo único que ha estado haciendo es ofreciendo pactos al Gobierno. Ha sido el Gobierno el que decidió no pactar con los constitucionalistas y tener como socios a los independentistas. Y, de hecho, el propio presidente del Gobierno, tengo que recordar que en una entrevista que hizo en el Corriere della Sera, definió claramente que lo del pacto al PP, que realmente no formaba parte de sus prioridades, entre otras cosas porque no quería que el Partido Socialista en España tuviera el mismo camino que el Partido Socialista griego. Es decir, que aquello realmente era más de boquilla, pero que no era una realidad. Y a partir de ahí lo que le tengo que decir es una segunda cosa. Nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro, pero tenemos que recordar que nuestras principales propuestas eran bajar impuestos y reducir el gasto público. Y en el plan que se nos ha trasladado en las líneas maestras no se recogen bajadas de impuestos, al menos de manera permanente, y no se recoge ninguna medida de reducción del gasto público. ¿Y son condiciones para que ustedes lo apoyen después estas medidas cuando lleguen? No hay, hemos dicho, lo ha dicho Cuca Gamarra, que primero veremos el Real Decreto. Pero también te voy a decir otra cosa. Esto no es un plan
para, digamos, contrarrestar los efectos de la guerra. Es decir, la situación económica en España es mala y no solo por la guerra, sino por políticas equivocadas y erróneas. Tengo que decir que, por ejemplo, la inflación en el mes de enero de este año ya estaba en el 6%, es decir, ya teníamos un problema muy grave de inflación. Tengo que decir que las gasolinas, los combustibles en el mes de enero ya estaban muy altos, ya habían crecido un 40%, ahora han crecido un 60%, sí, es cierto, y efectivamente es por los efectos de la guerra, pero antes ya estaban en un 40%, es decir, lo que no se puede hacer por parte de este gobierno es decir, echar la culpa siempre o bien a la pandemia o bien a la guerra, echar la culpa a los demás, es decir, oiga, hay políticas de este gobierno que nos han llevado a una situación pues de una crisis muy grave. Pensemos que somos el país más lento en la recuperación, somos el país donde más ha caído el Producto Interior Bruto de todo nuestro entorno, somos el país donde más se ha incrementado la presión fiscal y más se ha incrementado el déficit y la deuda, somos el país que tiene la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y formamos parte de los países donde más han subido los precios. Oiga, eso no es casualidad, porque la pandemia y la guerra nos puede afectar a todos. El por qué en España ha afectado más es porque había políticas equivocadas que cambiaron la recuperación que traía el gobierno de Mariano Rajoy. Más allá de la gestión económica por esta guerra, usted es el presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo está siendo la labor, la gestión del gobierno en la guerra de Ucrania? Bien, nosotros hemos apoyado de manera incondicional a la ministra de Defensa en la guerra para que, en la guerra, quiero decir, no en la guerra, naturalmente, en las medidas que había que adoptar tanto por parte de la OTAN como por parte de la Unión Europea para ayudar a Ucrania. He dicho que se ha producido un ataque brutal y salvaje por parte de Putin, que es un ataque que es una violación flagrante de los derechos humanos, del Acta de Helsinki, de todo el derecho internacional y ordenado por alguien que espero que algún día se siente ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra. Y a partir de ahí yo creo que la comunidad internacional ha reaccionado, España también ha reaccionado, lo ha hecho mediante sanciones económicas y bancarias para asfixiar las fuentes financieras de Putin para sostener todo lo que supone la logística militar en la invasión a Ucrania, y también un fondo europeo para la paz, dotado con al menos 1.000 millones de euros, precisamente para financiar la capacidad de defensiva militar de Ucrania. Y lo que estamos haciendo es apoyar al pueblo ucraniano, que está demostrando una capacidad de resistencia digna de elogio, y esperemos que además Putin fracase. De hecho, ya lo está haciendo. Putin ha fracasado porque ha conseguido que los países de la OTAN estén más unidos, que los países de la Unión Europea también lo estén, una OTAN más fuerte, una Unión Europea más fuerte, que países que habitualmente eran neutrales como Suiza se hayan decantado también en contra de Putin, y Rusia, desde luego, en este momento está en una situación económica muy difícil para sostener. ¿Ha servido esta guerra, y permítame el verbo, no es el más adecuado, para que el gobierno socialista se dé cuenta de que hay que aumentar el presupuesto, al menos en defensa, algo que estaba como muy estigmatizado antes en el Partido Socialista? Bueno, España ya tenía un compromiso con la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta un 2% del Producto Interior Bruto, de la cumbre de Cardiff de la OTAN. En el gobierno del Partido Popular habíamos trazado también la posibilidad de aumentar hasta el 1,5% en 5 años. Bien, ahora el presidente Sánchez nos ha dicho que va a aumentar el presupuesto de defensa en 7.200 millones de euros. Eso no supone alcanzar el 2%, pero es cierto que supondrá un paso muy importante, porque es cierto que esta situación lo que nos ha recordado es que las amenazas existen, que las amenazas a la paz y la libertad existen, que el mal existe, que gente como Putin existe en el mundo y que puede amenazar nuestro modo de vida. Y los gastos en defensa no es un gasto para la guerra, es un gasto para la paz, para proteger precisamente nuestro modo de vida, nuestros derechos, nuestras libertades, porque sin seguridad no hay libertad. Y probablemente, pues en este momento, Europa debe de ser consciente de que ante esas amenazas, ya lo están haciendo algunos países, es necesario reforzar nuestro gasto en defensa, sin que ello suponga debilitar los servicios públicos esenciales y el bienestar, las políticas de bienestar a la población. Recientemente
el Instituto de Estudios Económicos nos decía que hay capacidad para reducir el gasto improductivo. Hablaban de 60.000 millones de euros. Es decir, que hay capacidad para, manteniendo los servicios sociales básicos, reducir de otras partidas y reforzar aquellas que en este momento son necesarias. Y una de ellas son los gastos en defensa y gastos en seguridad. Pues, y en ciberseguridad también, que es muy importante. Señor Bermúdez Castro, como decía antes, tenemos a 3 tertulianos de nivel que han estado ahí tomando notas. Vamos a empezar con Israel García Juez. Y además estamos remunerados, con lo cual, ya que venimos, vamos a... señor Bermúdez Castro, desde la bancada izquierda ven con mucha preocupación esta suma, ¿no?, en Castilla y León de PP y Vox, y lo ven, bueno, pues como una suerte de amenaza. Ha habido incluso manifestaciones de cómo era posible que hubiera la ultraderecha al frente de un congreso de una comunidad autónoma. Sin embargo, yo la pregunta que le haría, como hacen los chinos, ¿no?, es decir, ante una crisis, ¿esto es un riesgo o una oportunidad? Me gustaría saber su opinión, si esto al contrario podría ser una suerte de banco de pruebas, de demostrar a la gente pues todo ese proyecto que usted ha puesto, que en el ámbito, por lo menos en el económico, que es el que yo sigo más, me interesa, una visión liberal de la economía, como digo, un banco de pruebas de ver esto si podría ser extensible no solo a otras comunidades autónomas, sino también al Gobierno de la Nación, sobre todo porque todas las encuestas, en mayor o menor medida, dicen que, bueno, pues que de momento el bipartidismo ya no tira y sería una cuestión de suma de bloques, es decir, ustedes con Vox, les guste o no les guste, conformarían una mayoría suficiente para hacerse con el Gobierno de la Nación. ¿Ve usted esa oportunidad de demostrarle a la gente a través de Castilla y León lo bien que pueden ustedes gestionar las cosas? Muchas gracias. Me he hecho muchas preguntas. Pero por lo pronto, en las últimas encuestas que se han publicado, el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo ha recuperado 3 puntos en menos de un mes, que eso no es habitual en el punto de vista político. De hecho, es el líder mejor valorado de toda España. Incluso entre el electorado de Ciudadanos me sorprendía ver que Alberto Núñez Feijóo era mejor valorado entre el electorado de Ciudadanos que la propia Inés Arrimadas. Quiero decir que eso es un hecho importante. Segundo hecho importante, me hablaba de un gobierno de ultraderecha. En fin, yo creo que al gobierno de Castilla y León habrá que calificarlo por los hechos. No lo adjetivamos antes de tiempo, porque en el acuerdo que ha alcanzado Alfonso Fernández Mañueco, no hay nada que sea incompatible con el programa político del Partido Popular. No hay nada. Reitero, es un programa que respeta la España constitucional, que respeta la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El primer eje de actuación de los 11 es precisamente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que respeta el Estado y las autonomías. Vox era un partido que estaba en contra del Estado y las autonomías. Bueno, pues en este momento asume la responsabilidad de formar parte de un gobierno en una comunidad autónoma. Y algo muy importante, y es que todo el mundo sabe que las comunidades autónomas gestionan muchas de las políticas que nacen de las decisiones en el ámbito de la Unión Europea, entre ellas también la política agraria común. Bueno, pues eso también está en ese programa. Es decir, lo que quiero decir es que en este momento lo que hemos hecho en Castilla y León es un acuerdo para dar estabilidad y cumplir el mandato de pacto de los castellanos y leoneses. El cómo se juzgará, vamos a ver una vez que se invista Alfonso Fernández Mañueco con las actuaciones concretas, y a partir de ahí podremos realizar un análisis de cuál ha sido el devenir de ese acuerdo. Pero yo confío mucho también en Alfonso Fernández Mañueco, porque lo ha demostrado a lo largo de los últimos años, de que eso saldrá bien. Lucía. Buenas noches, señor Bermúdez. Me alegro mucho de volver a saludarle, de volver a coincidir con usted. Hay que decir a los espectadores que el Congreso de Sevilla lo están organizando los clásicos del PP. Si lo de la vieja guardia queda un poco feo, ¿no? Mejor los clásicos. No, ya hablo de los clásicos porque, en fin, hablar de viejas guardias puede interpretarse mal. Cuando hablo de los clásicos me refiero a personas que, como el señor Bermúdez o Juan Carlos Vera, o incluso Marilar de Andrés, la persona de comunicación, pues sobrevivieron a Aznar, sobrevivieron a Rajoy, pero no sobrevivieron al equipo del señor Casado, que de alguna manera los apartó, los echó de Génova, por decirlo así. Entonces hay una especie de, en fin, de, ¿cómo te diría yo?, de recuperación de una cierta generación que fue apartada por el equipo de Pablo Casado, y que, bueno, pues circunstancialmente el equipo de Pablo Casado pues acabó fracasando, ¿no? Y ahora pues se han vuelto, digo
por poner en contexto pues, de qué estamos hablando. Quería preguntarle, porque usted es una persona que lleva en el Parlamento muchísimo tiempo, es un gran experto parlamentario, quería preguntarle hasta qué punto va a ser un problema para Alberto Núñez Feijóo no estar en el Congreso. Bueno, no tiene necesariamente por qué ser un problema. Es cierto que puede ser un hándicap, ¿no? Pero un problema no, porque habrá decisiones que adopte Alberto Núñez Feijóo a partir de que sea presidente del Partido Popular. Dice usted en el grupo parlamentario. Es decir, sí, pero son decisiones que le corresponderá hacerle a él. Pero hoy la vida política, aunque queremos que el Parlamento sea el centro de la vida política, también los medios de comunicación ocupan un papel esencial, porque estamos en ese cuarto poder que representáis, bueno, cada los vez grandes menos, profesionales. Cada vez menos. Bueno, no, sí, no. Eso, ¿Cuánto poder ya no es lo que era? No, sí, nosotros pensamos que sí lo es, Pero bueno, son decisiones que tendrá que adoptar en su día el presidente de mi partido, cuando sea elegido el próximo domingo, y a partir de ahí, si decide ser senador en representación de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuando decide dejar de ser presidente de la Junta, son decisiones que le corresponden a él. Pero reitero que yo creo que no va a ser un problema. De hecho, ya se está demostrando que sin ser parlamentario, reiteraba, en solo un mes, de manera, y eso es algo que no tiene parangón, ha conseguido recuperar 3 puntos en intención de voto a nuestro partido, según lo dicen las encuestas, volviéndonos a situar en mayo del año pasado, que era el mejor momento que teníamos, y yo creo que además con un partido que pica hacia arriba para volver a ser esa alternativa que los españoles merecen. Pues espero que comunique a los medios de comunicación y no por Twitter, que estará muy de moda, aunque él dijo en una entrevista que él no era un político tuitero, o sea que bueno. Pero ya ha recurrido a las redes incluso para enmendarse sus propias palabras. Pero bueno, como decía el señor Bermúdez de Castro, no es un problema porque el hoy presidente del Gobierno tampoco tenía escaño en su momento en el Congreso y ahora miremos dónde ha estado, ¿no? Yo quiero volver un poco a unir eso, a lo de el plan de medidas. Usted ha dicho que todavía si no lo han leído por delante no saben qué van a votar, pero ¿son capaces de votar ahora mismo que no a las medidas ya anunciadas? Me refiero a los de los 20 céntimos, a todos los ciudadanos, el aumento del ingreso mínimo vital, a ese detalle de medidas que sí se nos han aportado. ¿Tienen ya idea de si van a votar a favor o en contra? Vamos a ver, vuelvo a repetirme. Una cosa no es el detalle del resto, sino a esas que se conocen. Se han conocido esta mañana. Primero, no son unas medidas que hayan sido pactadas con el Partido Popular. A nuestro juicio, llegan tarde. No hemos dicho en ningún momento que las vayamos a rechazar. Hemos dicho que nosotros queríamos que se redujeran impuestos, pero de manera permanente, no de manera temporal, hasta el 30 de junio. Y eso no está contemplado. Por cierto, parece que fue eso lo que prometió en la conferencia de presidentes de La Palma el presidente del Gobierno a todos los presidentes autonómicos. Bueno, si se lee uno la declaración, exactamente no pone eso, pero bueno. Bueno, pero parece que eso fue así. Y bueno, sí, se anunció por las dos partes, pero que si uno se lee realmente la declaración no viene como tal. Pero fíjese cómo interpreta el diálogo y el acuerdo este Gobierno. Es decir, yo presento unas medidas sin consultar al principal grupo de la oposición y ahora pido que todo el mundo me las refrende. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Y todo ello porque efectivamente la sociedad española está pasando un momento muy difícil. Cuando en medidas que le venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que el Gobierno miraba para otro lado y le echaba culpa a los demás. Es decir, esa es una realidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros valoraremos, una vez que lo estudiemos, todas y cada una de las medidas. Pero reitero, llegan tarde y no coinciden con las propuestas que nosotros queríamos y que trasladábamos, que es que bajada de impuestos de manera permanente, porque creo que la presión fiscal es muy alta y en momentos de crisis lo que no se puede es subir los impuestos, porque en los momentos de crisis lo que hay que hacer es ayudar a la economía productiva. Eso lo sabe, pues en fin, cualquier economista de primero de carrera. Y la economía productiva está basada precisamente en aquellos que ahora mismo están diciendo al Gobierno que no pueden más, los agricultores y ganaderos, que son los que producen el dinero, porque otra cosa es la economía financiera,
demuestra que el dinero circula, pero el dinero se produce precisamente por esas personas que levantan todos los días sus negocios, los agricultores, los ganaderos, los autónomos, los transportistas, que todos ellos además, por cierto, han dado un gran ejemplo en la pandemia, que le están diciendo al gobierno que no pueden más, que los costes de producción han subido y que no pueden estar trabajando a pérdida. Y hasta ahora el gobierno no había hecho nada. Y ahora toma una serie de medidas que lo van a hacer por Real Decreto sin consensuar con la oposición. Nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro, lo hemos dicho, creemos que esas medidas llegan tarde, que en muchos casos son insuficientes, no es las que nosotros queremos, pero claro, en fin, aunque las refrendemos, lo que hay que decirle al Gobierno, que dialogar no consiste en decir sí a todo lo que proponga el Gobierno y no a todo lo que proponga la oposición. Oiga, dialogar y el consenso es hacer compatibles las diferencias con las soluciones, pero para eso hay que compartir con el otro, con el resto de las fuerzas políticas, antes de aprobar las medidas, pues las diferentes propuestas que cada uno hace y una vez analizadas ver cuáles son las mejores ante la situación que nosotros estamos viviendo, pero que nadie dude que el Partido Popular ante la situación de dificultad que estamos viviendo en España va a arrimar el hombro, naturalmente. Siempre. Pues mañana conoceremos más al detalle tras el Consejo de Ministros estas medidas. Volveremos a preguntar al Partido Popular a ver si está más convencido. Gracias, José Antonio Bermúdez Castro, por estar aquí en Castellano Televisión. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias.